Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Presentaremos a los distinguidos integrantes de esta última mesa. Nos acompaña el doctor Eduardo Rolón Sánchez nuevamente, a quien le damos la bienvenida. Está también con nosotros la doctora Julia Carabias Lillo, que también nos ha acompañado en paneles anteriores, el director del CIDE Región Centro, Jaime Sáenz Santamaría, el coordinador de Justicia Fiscal de Fundar, Carlos Brown Solá, y el doctor Carlos de los Cobos Sepúlveda, en representación de los comisionados y comisionadas del INAI. Vamos a ceder ahora el uso de la voz al doctor Eduardo Rolón, moderador de esta sesión de conclusiones. Muchísimas gracias, pues bueno, y gracias al público asistente y a los miembros de digamos, espacio de clausura. Quisiéramos cerrar este evento nada más con unos últimos comentarios finales que retomaran lo que hemos visto que podemos como tratar de hilar de los tres paneles con una visión de propuesta para lo que viene en los siguientes años, ¿no? Está el tema de transparencia, pero una transparencia que sirva pues para desde a la misma administración pública, por supuesto, pero también empoderar a la ciudadanía, que sirva para los análisis más duros de la parte académica y, por supuesto, pues al fin del cabo buscamos un interés general de mejorar el manejo de recursos naturales, pasando por varias vertientes de sí, sustentabilidad, pero eso pasa también por cuestiones de justicia social, equidad, eficiencia en políticas y demás, ¿no? Entonces quisiera darle la palabra en este cierre a la doctora Julia Carabias, que muy amablemente accedió a estar en esta última parte y pues por favor si pudiera tomar la palabra y decirnos aquí sus últimos comentarios. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos los organizadores y realmente han sido unas horas de lo más útiles en esta reflexión. Yo quisiera, tengo un montonal de notas, me llevo mucha tarea, pero quisiera hacer estos comentarios finales poniéndolo en un contexto muy rápidamente, en donde parece que esto ha sido así siempre y nada más volteamos la vista atrás en 22, 25 años y esto no existía. El acceso a la información, si bien viene desde los principios de la Cumbre de la Tierra en el 92 y empieza a abrir camino, en la Ley General del Equilibrio Ecológico en el 96 se hizo una reforma muy importante para abrir este derecho a la información y se define ahí que toda persona tiene derecho a tener acceso a la información ambiental y ahí deriva en un primer estructura institucional, la que dirige Josu Rodríguez, en la Dirección General de Información Estadística. Esto va fortaleciendo un marco normativo y una de las frustraciones tremendas que teníamos quienes estábamos en ese momento empujando esta parte de la participación y de la información es que de repente empezábamos a soltar información, tema incendios, y nos venía desde arriba diciendo bájenle porque están alborotando mucho a la sociedad, decíamos va para adelante. Venía una información sobre sitios clave de contaminación y el sello, este sello tremendo que ojalá y desaparezca, que dice información restringida. Y así sucesivamente hasta que se ha construido esto. Obviamente el INAI del 2007 hacia acá, con una construcción social y o gubernamental que está haciendo el enlace, lo decía creo que Eduardo hace un momento, era la manera de poder sacar la información y sigue siendo en muchos casos la información del escritorio de al lado, pero eso nos consta. O sea, yo no te doy a ti, entonces vía acá viene la información para que regrese al escritorio de acá para tomar una decisión dentro de una institución, no digamos entre instituciones. O sea, es una situación todavía bien compleja, pero este tema es un tema que nos está generando una herramienta muy poderosa, por ello se está empoderando la sociedad, porque sin información no puede haber empoderamiento de la sociedad, eso es manipulación de masas y la
participación individual en procesos organizativos, tiene que estar perfectamente informado para entrar precisamente en el tema del ciclo de la política. Entonces, información accesible, sí, para el diseño de políticas, sí, pero entonces, ¿cómo validar que esas políticas y ajustar esas políticas a partir de ese proceso tanto organizativo de la sociedad como del ajuste que tienen que hacer las instituciones, pero un ajuste obligado? Y ahí es donde veo un problema tremendamente serio. Yo creo que ahí tenemos todavía un vacío que, como decía en mi intervención anterior, está como recayendo en la sociedad. Tenemos que estar muy a las vivas para que las cosas estén ocurriendo, pero esto tiene que ser un mecanismo obligatorio del Estado. El Estado debe de usar la información que se está sistematizando, esa información que se está transparentando, esa tiene que estar accesible, pero debe de ahora utilizarla, porque tan corrupto es el no usarla como el otro tipo de prácticas. Si hay información que dice no, no puede no tomarse en cuenta para que ocurra algo si no se tomó en cuenta. Y ahí traemos un problema muy serio, que es que la academia está generando información y la academia genera información, trata de traducirla más o menos, porque no todos los académicos pueden esa dinámica, por el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros factores. Entonces, ¿cómo se traduce esa información? Para que esa información también esté accesible, sea traducible y genere una decisión de política pública, se calibre, se valide y vuelva otra vez a ajustarse, pero no puede quedar a la buena voluntad. Yo creo que tenemos un ejemplo a 500 metros que no podemos borrar de nuestro escenario permanente de análisis, es la CONABIO. ¿Por qué en materia de biodiversidad esta institución se ha convertido en la más importante del mundo, en donde sistematiza la información científica de todos los académicos, genera información, traduce información y la coloca al servicio para la toma de decisiones? Pero ¿qué funcionario a la hora de tomar una decisión está obligado a tomar esa información de CONABIO? Ahí ya se rompió el tema del ciclo de la política que tenemos que seguir fortaleciendo, y creo que eso es una tarea del legislativo. Esa información debe de ser obligadamente considerada para alinear políticas, para coordinar instituciones. Eso va a fortalecer a la sociedad tiene que tener los espacios de participación en esa toma de decisiones. Las decisiones tienen que territorializarse. Esto no solamente es un tema de acceso a la información, sino también territorializarse, como lo decía Elena Kotler al final. Eso tiene que estar en el contexto de los derechos humanos, tiene que estar en el contexto de el interés público, y entonces ya se nos va dibujando una agenda. Ya no es hacer cualquier cosa, es hacer esas cosas que garantizan derechos humanos y que el Estado está obligado a garantizar ese derecho humano en territorios específicos, bajo mecanismos de planeación, con la ciencia al mejor nivel, con la participación de la gente, con mecanismos que permitan y que obliguen a la interacción interinstitucional y alineación de políticas, y que pues de esa forma estemos dando brincos. Ya no podemos dar pasos, tenemos que dar brincos porque se está acabando el tiempo. Y concluyo en que yo dentro de todo lo que coincido con ustedes, y esas bases son desalentadoras, y lo que nos plantea Elena de que cada vez que hay una nueva informe, etcétera, es nada más la narración del deterioro. Yo veo un cambio profundo. Hace 20 años, no es mucho tiempo, para los que están por aquí es un chorro de tiempo, son muy chavos, pero para los que no tengo con quién, contigo, apenas, o sea, está ocurriendo ahora que ese deterioro como nunca antes en la historia de la humanidad, pero ahora está ocurriendo en que hay un relevo generacional en donde como nadie ha tenido herramientas, conocimiento y capacidad, y el promedio de edad de estas mesas yo lo subo, pero ustedes lo mega bajan. Ese relevo generacional tiene las herramientas, el entendimiento, las capacidades, sabe modelar
hablas de metadatos, están hablando de la métrica, son muy chidos, pero necesitan conocer su historia. La historia no empezó en el año 2000. Conozcan su historia, porque ese es el patrimonio nacional con el cual ustedes van a poder orientar correctamente. Entonces, empápense más de todo lo que ha sido para que ustedes a partir de eso puedan ver que los objetivos de las políticas públicas, como también lo decía Elena, no están bien enfocados, no están siendo para proteger el interés público, el patrimonio nacional y el bienestar social, y la prueba de eso es esa bola que presentaste en Mazatlán, que están muy lejos de ser los pobres. Gracias y felicidades por el evento. Muchas gracias, Julia. Sí, aquí hemos visto el uso de herramientas de análisis de información, las tecnologías de la información y la comunicación, la era digital, posibilita que realmente podamos ver este mundo de datos, y eso hace algunos años era difícil, ¿no? Si bien todavía faltan muchas capacidades, y esto lo decimos desde sociedad civil, que ya estamos haciendo uso de esas tecnologías para analizar estas grandes bases de datos con nuevo software, con nuevas técnicas, y facilita tener estos datos que antes era mucho más complicado. Sí hace falta también poner el contexto, ¿no? Y ahí lo que la doctora Julia Carabias menciona, pues es importante ver, por ejemplo, el tema del agua, que yo cuando estaba más chico, pues agarraba del parque y la llave, ¿no? Y me la tomaba, no necesitaba irme por el PET, la agua embotellada, pero eso cambia, y esa historia que se pierde, y es como que ya lo que le llaman a veces la línea de shifting line en pesca, de cómo veías tú las poblaciones antes, ahora cómo las ves ahora. El tema del agua podría también aplicarse en eso, cómo veíamos el agua antes y ahora es normal tomar agua embotellada, ¿no? Le pasaría ahora la palabra al doctor Jaime Sáenz, por favor. Muchas gracias. No voy a ser repetitivo sobre lo que acabamos de comentar en la mesa anterior. Yo diría que sí me parece adecuada el reto que plantea Julia Carabias. Pues su generación estuvo bregando por construir las instituciones a partir del 92, una construcción institucional, varias leyes, no solo la LEGEPA en 96, y siguen siendo, ¿no?, en buena medida los actores que están en los debates actuales, ¿no? Varias de las cosas que Adán y yo presentamos, ¿no?, sobre cuestiones del fracking o esto de las reservas de agua, pues, finalmente son los actores que construyeron ese marco institucional en los 90s, los que siguen siendo estelares en los debates, ¿no? Entonces, digamos, las siguientes generaciones, ¿no? Está quizá también la mía, todavía otros mucho más jóvenes, ¿no? Algunos aquí funcionarios del INAI, ¿no?, a los que ya me tocó darles clase, ¿no? Nos toca hasta cierto punto pues tomar también una batuta e intentar que ese protagonismo no sea como aspiracional, ¿no? Aquí justo el tema del foro es que sea un trabajo con base en evidencias, no solamente en voluntarismo, no en ocurrencia, ¿no? Estamos hablando de datos, de interpretación, ¿no?, de cómo esas interpretaciones y recomendaciones se deben reflejar en la ley, cómo cada uno, el académico, el ciudadano, el de la sociedad civil, tienen un papel que jugar y un diálogo que establecer. Entonces yo simplemente tomo muy bien la invitación, ¿no? Y reconozco que nos falta ese camino que tenemos que hacer rapidísimo, ¿no? Ya no nos da mucho tiempo de planear y esperar 10 años a ver qué pasa, un escenario que ya es en este momento es terrorífico, y no estoy, creo, dramatizando. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Y por favor, Carlos Brown, ¿podrías tú hacer también unos últimos comentarios para estas conclusiones? Sí, muchas gracias. Yo me quedé pensando en cómo complementar, y la verdad es que cuando fundar hace año y medio, 2 años, hizo el cambio después de 18 años de trabajo en México.
de dar ese brinco que se necesita, de no hablar solamente de análisis presupuestario, que fue lo que presentamos hoy, sino cómo llevarlo más allá, cómo empezamos a hablar de más allá de lo técnico, más allá de, digamos, esto que estamos haciendo, cómo llevamos esa agenda a un nivel más. Y lo que pasa es que el área, el programa que coordino ahora se llama Justicia Fiscal, porque tiene un componente clave. La palabra clave para mí es justicia, que es un área que es un programa que ya está trabajando desde una visión de derechos humanos y desigualdad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto se transforme en cambio? ¿Cómo hacemos para que esto vaya más allá de que solamente sea analizamos y lo dejamos en una mesa o lo dejamos en un documento, en un sitio web, ¿cómo hacemos para que esta incidencia pueda generar nuevas agendas, ¿no? Y me quedé pensando mucho también en algo que decía, las instituciones ahí están. O sea, algo que tenemos que agradecer, digamos, de los últimos 20 años de trabajo de quienes están arriba de nosotros ya están las instituciones. ¿Cómo las usamos? ¿Cómo hacemos que ese trabajo que tienen las instituciones se pueda ir más allá de solamente el hecho de que existan esas instituciones? ¿Cómo usamos las instituciones? ¿Cómo nos adueñamos de su trabajo y lo hacemos para justamente cerrar el ciclo? Y me parece muy interesante que lo haya hecho como por el ciclo de políticas públicas, porque en lo presupuestario pasa exactamente lo mismo. Hacemos todo lo inicial y vigilamos y que el legislativo y ahí se queda. Ahí se queda el trabajo. Nadie se ocupa de cerrar el ciclo y de decir, bueno, el próximo año vamos a hacer las modificaciones para que eso no vuelva a pasar. Y estamos repitiendo los mismos errores legislatura tras legislatura. Este sexenio se intentó hacer un presupuesto base cero y no pasó. Se intentó, pero se quiso hacer en 6 meses un trabajo que requiere 2, 3, 4 años de una reflexión profunda de cómo estamos utilizando el dinero de todas y todos para lo público. Y no pasó. Y creo que es una cosa que tenemos que empezar a pensar a futuro, de si la inercia que trae el presupuesto público y lo que estamos viendo y los resultados que se presentaron son suficientes. Necesitamos hacer más. La incidencia va a ser parches solamente que cubran partes del presupuesto. Necesitamos hacer una reformulación completa del presupuesto en este país. Y un poco para cerrar y para decir que el qué sigue, a mí me parece fundamental la innovación tecnológica para la innovación política. Justo esto tiene que ser herramientas que sirvan para empezar a pensar formas distintas de tener una incidencia y una innovación en lo político. No pueden ser los caminos de toda la vida. Justo lo que tenemos son una diversidad de herramientas y de posibilidades, y están las instituciones y están los instrumentos. ¿Qué sigue? O sea, hay que ir más allá y ponernos, sentar, reflexionar, pero también actuar, ¿no? El tiempo que tenemos es mucho menor que tuvieron otras generaciones, porque esto ya es un tema de urgencia. Y lo cerraría con tenemos que empezar a tener mayor presión sobre transparencia proactiva. No puede ser que tengamos que esperar la solicitud de información. Es un instrumento, ahí está, pero el siguiente paso es, ya empiecen a liberar la información, ya están las capacidades para poder analizar esa información de mejor manera. Necesitamos empezar a incidir en temas de transparencia proactiva. Y la otra es datos abiertos en serio. No dato abierto a medias, no dato abierto simulando. Los datos abiertos sí son una herramienta. Lo que están haciendo en el equipo de Causa Natura con Pescando Datos es una muestra clara. Lo que hizo Subsidios al Campo digamos, hace unos años y que va a continuar haciéndolo desde fundar, son 2 muestras clarísimas de que necesitamos empezar a hablar de datos abiertos, en serio abiertos. Y cierro con el tema de traducir la información y de empezar a generar información para la toma de decisiones que de verdad sirva para la política pública. Sí hay que hacer esa labor de traducción y bajarnos un poco del banquito y empezar a hablar en términos mucho más llanos, hacer una traducción que sirva a las personas. Justo el tema presupuestario es muy difícil porque es muy técnico, y la gente, cuando tú le dices cuenta pública, se hacen para atrás, pero cuando explicas por qué esto es relevante, que es porque es el dinero de todas y todos, porque es el dinero que sale de los bolsillos de todos los mexicanos para poder, se pone en una bolsa común para que esto sirva para la sociedad. Cuando empiezas a volverlo una cosa más tangible es cuando entiendes lo importante que es este dinero, lo importante que es que este dinero se use de manera adecuada. Hay una labor que tenemos todavía que hacer, sociedad civil, academia, de verdad traducir esa información y que sirva para todas las personas. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pues sí, retomando los comentarios anteriores, y uno de los comentarios que hubo de las recomendaciones para el primer panel es
lo de las redes, de los enlaces. En el caso del comentario de la mañana era con las redes periodistas, pero tendríamos que hablar también de nuestra articulación como sociedad civil, con la academia y demás, para fomentar este trabajo en conjunto y esta capacidad de poder empujar que los cambios sucedan cuando tenemos grandes barreras, ¿no? O sea, por ejemplo, están las capturas de subsidios, por así decirlo, está la cuestión de desigualdad y corrupción en diferentes entes de la Administración Pública Federal y pues en todos los niveles, y el área ambiental no se salva. Está el desinterés también que hay en agendas que son de interés público, pero que han estado como relegadas y pues también muy sujetas a las decisiones de las administraciones que están en ese momento, ¿no? Y pues a inicios de, bueno, cuando fue el periodo electoral se lanzaron algunas iniciativas. En el caso de sociedad civil estaban varias iniciativas de sociedad civil, Presidente Sostenible, Iniciativa de los 10 y desde iniciativas desde que la doctora Julia Caravia estaba también participando, y pues será cuestión también de seguir trabajando en ese sentido y aprovechar las herramientas que existen, nuestros derechos y por supuesto asumir nuestro papel dentro de este entramado de políticas públicas como sociedad civil. Sí, que aporta crítica como contrapeso muchas veces, academia también, y por supuesto las instituciones tan relevantes como es el INAI en este momento para el acceso y la transparencia. Y quisiera con esto último darle la palabra a nuestro anfitrión, el INAI, a través de Carlos de los Cobos, para que diera unas últimas palabras en la clausura. Muchas gracias. Primero, antes que nada, pues agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia el día de hoy, a nombre de las comisionados y los comisionados, a quienes les hubiera gustado mucho estar el día de hoy aquí con ustedes. Sin embargo, como se ha expresado, ante el sensible fallecimiento de un integrante del Pleno, tuvieron que trasladarse en estos momentos a la agencia funeraria. Ayer no quisimos vernos en la necesidad de cancelar el evento, por el contrario, el compromiso estaba hecho. Las magníficas exposiciones que se suscitaron el día de hoy dan cuenta de ello. Me parece a mí que es justo lo que necesitamos las instituciones, dialogar con la sociedad civil. Les agradezco a todas a los representantes que han hecho posible este evento, a ustedes, porque en un país donde el 5% de la población hace uso de mecanismos de transparencia y de acceso a la información, es complicado. Y mientras no entendamos lo que se acaba de decir, que comprendamos la historia, hagamos coparticipación, co-creación de políticas públicas, hagamos diálogos. Para eso está el INAI. Por supuesto, no nos gusta llegar al recurso de revisión. No me atrevería a decir que hay como que una línea ya interpretativa al respecto, pero sí hay un método de interpretación que cuando encontramos algún problema con causas, principalmente en temas ambientales, procuramos siempre abrir y buscar y quizá los sujetos obligados, los 872, 875, porque cambian semana a semana, no les guste, pero cuenten con nosotros, somos un aliado, pero un aliado que va más allá del portal de transparencia. Lo que queremos hacer es lo cualitativo, el análisis, el conversar con ustedes, y yo reitero, las puertas del comité editorial del INAI están abiertas, hagamos uso de ello, y las veces que sea necesario convocar este tipo de foros. Y pues de antemano, muchas gracias a nuestros ponentes, a ustedes, a nuestra maestra de ceremonias, al área de Cristóbal, por facilitarnos este espacio, ¿no? Y pues no me queda más que clausurar este día un poco complicado para una institución, ¿no? Pero aquí estamos de frente con ustedes dialogando, y pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, se los agradezco. Muchísimas gracias, doctor Carlos de los Cobos, en representación de las comisionadas y comisionados del INAI. De esta manera concluye el Foro Recursos Naturales, de la transparencia a la evidencia. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros panelistas, así como la amable asistencia del público que nos acompañó el día de hoy en este auditorio. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.